A lo largo de la historia, el poder y la riqueza a menudo han cegado a la gente a la verdad. Algunos creen que su estatus les otorga dominio sobre los demás. Pero ¿qué sucede cuando la muerte les despoja de sus riquezas, su influencia y su orgullo? Muchos han contado experiencias cercanas a la muerte que cambiaron sus vidas para siempre, pero pocas historias sacuden el alma como esta. Imaginemos a un hombre que construyó su imperio sobre la base de la arrogancia y el odio, creyéndose superior a los demás. Un hombre que se burlaba de los diferentes, desestimaba la fe y vivía solo para sí mismo. Luego, en un instante, se encontró frente a aquel a quien nunca pensó que encontraría. Y lo que Jesús le dijo cambió todo. Esta es la escalofriante y poderosa historia de un millonario racista que murió, conoció a Jesús y regresó con un mensaje que nadie esperaba. Richard Langston era un hombre que creía ser dueño del mundo. Su nombre se pronunció en las salas de juntas con admiración y temor al mismo tiempo. Millonario hecho a sí mismo, construyó un imperio que se extendió a través de industrias, y su influencia se filtró en lugares donde solo el poder podía abrir puertas. Era intocable, inquebrantable, al menos esa era la ilusión que creaba. Su riqueza lo rodeó como una fortaleza, aislándolo de las luchas de los demás, del sufrimiento de quienes vivían en una realidad diferente a la suya. Pero bajo la deslumbrante apariencia del éxito, Richard albergaba una creencia que lo diferenciaba de un modo mucho más oscuro. Se consideraba superior, no solo en riqueza, sino también en sangre y en ser. Juzgaba a los demás por el color de su piel, por las circunstancias de su nacimiento, por cosas sobre las que no tenían control. Para él, aquellos que lucían diferentes, hablaban diferente o provenían de orígenes humildes eran seres inferiores, indignos de los privilegios que él disfrutaba. No era una creencia que susurraba en secreto, sino una que ejercía abiertamente. Se negó a contratar a aquellos que consideraba inferiores a él, negó ascensos a los más talentosos simplemente por sus antecedentes y se aseguró de que sus negocios prosperaran a expensas de aquellos a quienes despreciaba. No era solo un hombre con prejuicios, era un hombre que las hacía cumplir con el peso de su riqueza. Su crueldad era leyenda. Los empleados temían su nombre, temiendo el momento en que se cruzarían con él. No tenía paciencia para la debilidad ni tolerancia para los errores. Si alguien rogaba por una segunda oportunidad, se burlaría y lo rechazaría sin pensarlo dos veces. Aquellos que trabajaron bajo sus órdenes sufrieron bajo una regla de hierro, algunos susurraron oraciones pidiendo liberación, otros simplemente aguantaron. Sabiendo que no vendría misericordia del hombre que ocupaba el cargo más alto. Para Richard, la idea de Dios era absurda. Vio la fe como una muleta para los débiles, un cuento de hadas inventado por aquellos que tienen demasiado miedo para enfrentar la fría y dura verdad de la vida. Se rió de la noción de justicia divina, se burló de aquellos que vivían para algo más grande que ellos mismos. Se dijo a sí mismo que construyó su imperio con sus propias manos, ningún dios lo había ayudado, ningún poder superior lo había guiado. ¿Y cuándo murió? Creía que simplemente dejaría de existir. La idea del juicio le resultaba ridícula. Había pasado su vida elevándose por encima de los demás y, en la muerte, no esperaba nada más que oscuridad. Sin ajuste de cuentas. Sin consecuencias. Luego llegó la noche que destrozó su certeza. Comenzó con un dolor sordo, un dolor en el pecho que hizo a un lado. Había vivido cosas peores.
Pero el dolor se hizo más agudo, se extendió como la pólvora, le quitó el aliento y se apoderó de su cuerpo con una fuerza implacable. Se tambaleó y alcanzó su teléfono, pero sentía los dedos entumecidos. El mundo a su alrededor se volvió borroso, los sonidos se convirtieron en ecos distantes y luego, nada. Oscuridad. Al principio fue solo eso. Un vacío, tal como había esperado. Un momento de reivindicación, hasta que la oscuridad cambió. Una presencia surgió, invisible pero innegable. Lo sentía, en lo profundo de su espíritu, algo más grande que él mismo, algo que lo conocía como nadie lo había hecho jamás. Un peso lo presionaba, no físico, pero sí innegable. Un conocimiento se filtró en su ser, no estaba solo. Y luego, luz. No era el resplandor frío y clínico de una habitación de hospital. Era algo más allá de lo que su mente podía captar. Irradiaba calidez, pero su brillo era cegador. No era la luz como la había conocido en vida, era vivir, ver, saber. Y desde esa luz, una voz pronunció su nombre. Ricardo. No era una voz que reconociera y, sin embargo, era una voz que siempre había conocido. No tronó, pero llevó el peso de la eternidad. Era aterrador y estaba lleno de algo que su corazón aún no podía nombrar. Y entonces lo vio. Frente a él había una figura que no podía negar. El mismo del que se había burlado, el que había afirmado que no existía. Jesús. No era como Richard había imaginado en los raros momentos en que había pensado en esas cosas. No era la imagen sin vida pintada en las antiguas iglesias, ni la figura distante de mitos e historias. Era real, más real que cualquier cosa que Richard hubiera visto jamás. Su presencia lo llenaba todo, innegable, inquebrantable. No había duda de quién era él. Richard cayó de rodillas, no por elección propia, sino porque su propio ser no podía soportar tanta gloria. En un instante lo supo. Se había equivocado. Sobre todo. La arrogancia que había llevado, la crueldad que había justificado, la superioridad a la que se había aferrado, no eran nada ante aquel que estaba ante él. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Richard sintió miedo. Pero no era el tipo de miedo que había conocido en vida. No era el miedo a perder riqueza, a perder el control. Era un miedo más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido jamás, un miedo nacido de la verdad innegable de que había pasado su vida rechazando a aquel que se lo había dado. Y ahora, estaba delante de él, sin nada detrás de qué esconderse. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podría decir? ¿Qué defensa podría ofrecer? Había construido su vida sobre una base de mentiras, y ahora, la verdad estaba ante él, innegable y eterna. Jesús lo miró fijamente, sus ojos no estaban llenos de ira, sino de algo que sacudió a Richard hasta lo más profundo, tristeza. No el dolor de la decepción, sino algo más profundo. Un dolor que vino del amor. Un dolor que vio todo lo que Richard había sido, todo lo que había hecho, y lamentó lo que pudo haber sido. Y luego habló. Lo que dijo a continuación sacudiría a Richard Langston como ningún poder terrenal lo había hecho jamás. No era ira ni condenación, sino verdad, pura y sin filtros. El tipo de verdad que quema cada ilusión, cada mentira. El tipo de verdad que no deja nada más que lo real.
Richard había pasado su vida creyendo que era dueño del mundo. Ahora, en ese momento, llegaría a comprender que nunca había poseído nada en absoluto. Y mientras esas palabras resonaban por la eternidad, Richard se dio cuenta de que este no era el final. Fue solo el comienzo. La música todavía resonaba en el gran salón, los vasos tintineaban y las risas resonaban mientras Richard Langston disfrutaba de su propia gloria. Él estaba en el centro de todo, un hombre que había conquistado el mundo, rodeado de riqueza, poder e influencia. Sin embargo, en medio de esta extravagante celebración, algo invisible acechaba en las sombras, esperando atacar. Un dolor repentino se apoderó de su pecho. Agudo, implacable. La habitación se volvió borrosa, las voces se apagaron y una comprensión escalofriante se instaló, algo andaba mal. Los invitados a su alrededor se convirtieron en formas confusas mientras la abrasadora agonía se extendía por su cuerpo. Extendió la mano, pero nadie pudo salvarlo ahora. El gran salón de baile, símbolo de su poder y superioridad, se retorció y se fundió en la nada mientras su visión se oscurecía. Luego, silencio. Un silencio vasto y aterrador. Richard esperaba el olvido, un descenso a la nada, porque nunca había creído en una vida futura. Se suponía que la muerte sería el final, la última caída del telón sobre el juego de su existencia. Pero en cambio, se dio cuenta de algo mucho peor, una oscuridad insoportable y consumidora que se extendía interminablemente ante él. No era el vacío, no era el sueño que una vez había supuesto que le traería la muerte. No, esto era algo mucho más terrible. No había suelo debajo de él, ni aire para respirar, solo la sensación asfixiante de caer, como si la gravedad no tuviera fin. Extendió la mano, buscando algo, cualquier cosa, a que agarrarse, pero no había nada. Cuanto más profundamente caía, más frío se hacía, un vacío escalofriante lo carcomía, susurrando en ecos todas las palabras que había pronunciado en vida. Su voz volvió a él, mezclada con crueldad, arrogancia y odio. Luego, un parpadeo. Una luz penetrante y radiante rompió la oscuridad, su brillo era tan abrumador que instintivamente se giró, protegiéndose los ojos. Pero la luz era implacable, lo envolvió y lo empujó hacia adelante. El contraste entre el vacío en el que había caído y la intensidad de aquel resplandor era insoportable y, por primera vez en su vida, Richard Langston se sintió pequeño. Ante él se encontraba una figura diferente a cualquier otra que hubiera visto jamás. Envuelto en un esplendor luminoso, irradiando autoridad y amor en igual medida, Jesucristo apareció ante la vista. Su presencia no era solo poderosa, lo abarcaba todo y llenaba cada grieta del espacio que ocupaba Richard. No había forma de escapar de ello, de negarlo. Ricardo, el hombre que había construido un imperio según sus propios términos, no era nada en presencia del Hijo de Dios. Tembló, no solo de miedo, sino por el peso insoportable de la verdad que lo oprimía. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, cada ilusión de superioridad, cada justificación de su crueldad, cada momento en que había descartado a los demás como inferiores, quedó al descubierto ante él. Podía sentirlo, una fuerza sofocante presionando contra su alma, exigiendo una respuesta a una pregunta que aún no podía oír. Toda su vida se reflejaba ante él, no como la había visto, sino como realmente era. Vio los rostros de aquellos a quienes había oprimido, aquellos a quienes había despreciado, aquellos a quienes había pasado sin pensarlo 2 veces.
Vio momentos en los que la bondad podría haberlo cambiado todo, pero el orgullo lo detuvo. Se veía a sí mismo, no como un conquistador de riquezas, sino como un hombre encadenado por sus propios pecados, esclavo de su propia arrogancia. Y luego habló. Ricardo. Su nombre, pronunciado con tanta claridad y autoridad, provocó temblores en todo su ser. No había ira ni odio en la voz de Cristo, pero el peso del juicio divino era ineludible. Richard quiso apartar la mirada, esconderse, retirarse a la oscuridad, pero no pudo. La luz lo mantuvo en su lugar, exigiendo que su alma confrontara la realidad que había negado toda su vida. Intentó hablar, pero no le salieron palabras. ¿Qué podría decir? Se había burlado de la existencia misma de ese momento, había desestimado las advertencias, se había reído de la fe de los demás. Y, sin embargo, aquí estaba, frente a aquel a quien había negado. Creías que eras dueño del mundo, continuó Jesús. Pero nunca fuiste dueño de tu alma. Las palabras cayeron como un rayo. Propiedad. Control. Estos eran los cimientos de la existencia de Richard, los principios sobre los que había construido su vida. Y sin embargo, en ese lugar, en esa presencia, se dio cuenta de lo poco que realmente había poseído. El peso de sus elecciones pesaba aún más sobre él. Volvió a ver los rostros, los que había maltratado, los que había ignorado. Pero ahora, no eran solo recuerdos, eran heridas que él había infligido, cicatrices que había dejado atrás. Había pasado su vida creyendo en su propia superioridad, pero aquí, en la radiante presencia de la verdad, no era más que un hombre destrozado que necesitaba misericordia. Por primera vez en su existencia, lo invadió un dolor profundo y desgarrador. No por su riqueza, no por su imperio, sino por la gente a la que había herido. Por las oportunidades de amar que había desperdiciado. Por momentos había elegido el orgullo sobre la gracia. Jesús se acercó y su mirada atravesó el alma de Richard. Has visto tu vida tal como era. Ahora debes afrontar lo que viene después. Una comprensión aterradora se apoderó de él. Esto no fue simplemente una visión, ni una lección que aprender y olvidar. Este fue el juicio. Las consecuencias de sus decisiones se extendieron ante él y, por primera vez, Richard Langston comprendió la gravedad de la eternidad. Un escalofrío lo recorrió. El hombre que no había temido a nada ahora lo temía todo. Y, sin embargo, en medio de su desesperación, algo inesperado se agitó. Un susurro, una débil esperanza, flotando en el aire a su alrededor. El mismo Jesús que había pronunciado juicio también tenía las llaves de la misericordia. La luz que expuso sus pecados también tuvo el poder de limpiarlos. ¿Pero fue demasiado tarde? Su corazón latía con fuerza. Su alma tembló. Había pasado toda su vida huyendo de ese momento, descartándolo como un cuento de hadas. Y ahora, estaba al borde de la eternidad, mirando a los ojos de aquel que tenía su destino. ¿Se extendería la misericordia? ¿O caería para siempre en el abismo que había vislumbrado? La respuesta flotaba en el aire, esperando, presionando sobre él con el peso del cielo mismo. Y entonces Jesús volvió a hablar. Las siguientes palabras cambiarían todo. Richard se quedó congelado, su alma temblaba bajo el peso de lo que acababa de serle revelado. La presencia de Jesús por sí sola fue suficiente para destruir todas las ilusiones que alguna vez había tenido,
cada mentira que se había dicho a sí mismo sobre el poder, la superioridad y la autosuficiencia. Pero lo que vino después fue algo que nunca hubiera imaginado. Jesús no habló simplemente de las consecuencias de la vida de Richard, Él les mostró. Se produjo un cambio en el espacio que los rodeaba. Era como si la realidad misma estuviera siendo apartada como una cortina. Richard sintió que el aire se hacía pesado, denso por una pena tan profunda que oprimía su espíritu. Y entonces lo vio. Ante él se extendía un reino diferente a todo lo que jamás había encontrado. No hubo fuego, ni criaturas monstruosas, ni cadenas de hierro, no en la forma en que había imaginado el castigo. En cambio, vio una vasta extensión de desolación, un vacío que se lo tragó todo. No era simplemente un lugar de sufrimiento, era un lugar de ausencia. La ausencia de amor. La ausencia de alegría. La ausencia de Dios. A lo lejos se veían figuras envueltas en una neblina gris. Algunos deambulaban sin rumbo, con sus rostros grabados con una expresión que él no podía identificar, ni dolor, ni rabia, sino algo más profundo. Arrepentirse. Una pena tan cruda que los había vaciado de adentro hacia afuera. Habían elegido este lugar, aunque tal vez no de la manera que esperaban. No había sido una decisión singular, un rechazo final y dramático de Dios, sino una vida de pequeños rechazos, un lento endurecimiento del corazón hasta que no quedó nada a lo que volver atrás. Richard los vio abrir la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra. Sus voces se habían perdido. No robados, no silenciados por una fuerza externa, sino perdidos porque no tenían nada más que decir. Habían pasado sus vidas negando la verdad y ahora no quedaba ninguna verdad dentro de ellos para hablar. Entonces, una figura se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Richard y, en ese instante, todo su ser retrocedió. El reconocimiento fue inmediato e innegable. Era un hombre que había conocido una vez en vida. Un competidor en los negocios, un hombre que Richard había hecho todo lo posible para arruinarlo. Había orquestado su caída con una sonrisa, no porque fuera necesario, sino porque podía. Había disfrutado del sufrimiento de otro, de demostrar su propio dominio. Y ahora, aquí estaba ese hombre, o lo que quedaba de él. Pero no había ira en su mirada. Ninguna acusación. Solo pena. Solo el peso insoportable del arrepentimiento. Richard retrocedió tambaleándose, pero no había ningún lugar a donde correr. El aire de aquel lugar se aferraba a él, denso por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido que hubiera oído jamás. Y luego, una voz. La voz de Jesús. No es duro ni condenatorio, sino firme y lleno de una autoridad que no se puede negar. Esto nunca te fue ocultado, Richard. Elegiste no ver. Las palabras cortan más profundamente que cualquier espada. Richard había vivido su vida como si la eternidad fuera un mito, como si no hubiera consecuencias más allá de la tumba. Se había reído de los fieles, se había burlado de sus oraciones, los había llamado débiles. Y ahora, estaba al borde de la verdad que había negado, mirando al vacío hacia el que había caminado toda su vida. Pero entonces, un cambio. El peso asfixiante se disipó y las sombras se desvanecieron. Richard parpadeó cuando una luz inundó su visión, cálida y brillante, diferente a todo lo que había conocido. No era simplemente brillante, estaba vivo. Latía de amor,
con una paz tan profunda que llamaba al centro mismo de su ser. Y luego vio el otro lugar. Un reino de luz, no cegador, pero sí suave y puro, como los primeros rayos dorados del amanecer que se extienden a través de un cielo infinito. Había música, no de la forma en que él la había conocido antes, sino de una manera que resonaba dentro del alma misma. Risas, alegría, voces alzadas en alabanza. Aquí no había pena, ni arrepentimiento, ni el peso de los errores pasados. Richard vio gente a la que había despreciado en vida, aquellos que alguna vez consideró inferiores a él. Los vio enteros, radiantes con una alegría que el mundo no podía contaminar. Vio caras que reconoció, algunas a las que había ofendido, otras a las que simplemente había ignorado. No lo miraron con desprecio. No estaban esperando verlo sufrir. Solo irradiaban amor, un amor tan puro que hacía que su alma doliera con un anhelo que nunca había sabido que poseía. Jesús se volvió hacia él, con expresión ilegible, pero sus ojos, esos ojos ardían con un fuego que era a la vez juicio y misericordia. ¿Qué elegirás ahora? La pregunta golpeó a Richard con más fuerza que cualquier condena. Porque, por primera vez en su existencia, se dio cuenta de que nunca le habían quitado la elección. La oscuridad no lo había reclamado por la fuerza. Había caminado hacia ello voluntariamente, paso a paso, día a día, a través de cada palabra cruel, cada acto egoísta, cada momento en que se había elegido a sí mismo sobre los demás. Y ahora, la misericordia todavía estaba ante él. Se le hizo un nudo en la garganta. Le fallaron las palabras. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría justificar una vida de orgullo endurecido, de arrogancia tan profundamente arraigada que había cerrado su propio corazón al amor que ahora tenía ante él? Pero la comprensión más aterradora de todo fue esta: todavía tenía una opción. Esta no fue una sentencia dictada contra él. No fue un castigo entregado por un Dios iracundo. Fue una invitación. Una invitación a dar la vuelta, incluso ahora, incluso después de todo. El alma de Richard tembló por el peso. Había pasado su vida creyendo en nada más que en sí mismo. Y ahora, en el umbral de la eternidad, vio la verdad que se había negado a reconocer: nunca hubo nada. Siempre había existido Dios. Siempre ha sido gracia. Siempre ha habido una mano acercándose a él, esperando que él la agarrara. ¿Pero lo haría? Jesús estaba delante de él, su presencia a la vez temible y hermosa, esperando. La luz brillaba delante, la oscuridad acechaba detrás. Y por primera vez en su existencia, Richard Langston, el hombre que se había considerado intocable, se encontró temblando ante el peso de una elección que nunca pensó que tendría que tomar. ¿Saldría a la luz? ¿O había endurecido su corazón sin retorno? La elección, como siempre había sido, era solo suya. Con un repentino grito ahogado, los ojos de Richard Langston se abrieron y el intenso brillo de la habitación del hospital inundó su visión. El pitido de los monitores y los murmullos de los asombrados médicos apenas se registraron en su mente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y desiguales, el peso de su regreso presionándolo mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Se había ido, muerto, y, sin embargo, aquí estaba, resucitado del abismo, con el eco de las palabras de Cristo todavía resonando en su alma. La transformación fue instantánea e innegable.
El hombre arrogante y despiadado que alguna vez había infundido miedo ahora temblaba, no de debilidad sino con una abrumadora sensación de asombro y gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque había pasado toda su vida burlándose de la noción misma de emoción. Se sentía vacío, vacío de todo el orgullo y la malicia que alguna vez lo habían definido. Se había presentado ante el Rey de Reyes y, en esa presencia, se había visto a sí mismo tal como era en realidad, destrozado, indigno, pero aún así ofreciendo misericordia. Los médicos se maravillaron de su supervivencia. Según todo razonamiento médico, no debería haber regresado. Su corazón se había detenido, su cuerpo había sucumbido y, sin embargo, allí estaba, respirando de nuevo. Pero el verdadero milagro no estuvo solo en su resurrección física, sino en el renacimiento de su espíritu. Él no dudó. En el momento en que fue lo suficientemente fuerte, Richard buscó a aquellos a quienes había hecho daño. Llamó a sus ex empleados, aquellos a quienes había explotado y degradado, y uno por uno los enfrentó. Con labios temblorosos, pronunció palabras que nunca antes habían aparecido en su lengua: perdóname. Algunos retrocedieron, otros lloraron y algunos, por costumbre, esperaron un engaño. Pero cuando lo miraron a los ojos, vieron que el hombre que tenían delante no era el mismo que una vez los había gobernado con crueldad. Había algo diferente, algo inexplicable. Su riqueza pasada, que alguna vez fue una fuente de indulgencia egoísta, ya no era su Dios. Derramó sus riquezas en manos de los necesitados. Las grandes mansiones, los coches de lujo, los emblemas dorados de su vida anterior ya no significaban nada para él. Donde antes había atesorado riquezas como un dragón que guarda un tesoro, ahora daba libremente, como si se liberara de cadenas que nunca había comprendido que lo ataban. Cuando le preguntaron por qué había cambiado tan radicalmente, les dijo la verdad. Habló de la oscuridad en la que había caído, del vacío que casi lo había consumido. Describió la abrumadora presencia de Jesús, el justo juicio en su voz, la penetrante claridad de sus palabras. Y, sobre todo, compartió el momento en que se le había extendido misericordia, inmerecida, pero otorgada gratuitamente. Estaba ciego, pero ahora veo, citaba a menudo, haciéndose eco de las palabras de los redimidos. Era rico, pero era el hombre más pobre del mundo. Ahora no tengo nada, pero lo tengo todo, porque lo tengo a él. Muchos dudaron. Algunos lo acusaron de buscar atención, de inventar una historia dramática. Pero quienes mejor lo conocieron, los que sufrieron bajo su gobierno, no pudieron negar la evidencia de su transformación. Un hombre alguna vez consumido por el odio ahora pasaba sus días sirviendo a aquellos a quienes había despreciado. Un hombre que se había burlado de la idea de la fe ahora caminaba completamente rendido a la voluntad de Dios. Richard Langston no se limitó a cambiar sus costumbres, se convirtió en un testimonio vivo. Viajó de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, compartiendo su historia con todos los que quisieran escucharlo. Se presentó ante congregaciones, ante escépticos, ante pecadores y santos por igual, y lloró mientras hablaba de aquel que lo había salvado. Y hubo quienes escucharon. Los corazones se conmovieron, las almas se despertaron. Muchos de los que se habían perdido en el mismo engaño, creyendo que la riqueza y el poder eran los objetivos más elevados, comenzaron a cuestionar sus propios caminos. Algunos se alejaron, no dispuestos a aceptar la verdad. Pero otros cayeron de rodillas, tal como lo había hecho Richard,
y buscaron la misericordia que tan generosamente le habían concedido. Sus días no duraron mucho sobre la tierra después de su regreso. Aunque su cuerpo mostraba signos de avivamiento, su alma ya anhelaba su hogar. Y cuando llegó su momento final, no había miedo en sus ojos ni arrepentimiento en su corazón. No dejó ningún imperio ni legado de riqueza o influencia. En cambio, dejó atrás una historia, la historia de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, solo para darse cuenta de que no tenía nada. Un hombre al que se le dio una segunda oportunidad y la utilizó no para construir, sino para dar. Un hombre que una vez había rechazado a Cristo, solo para ser abrazado por él al final. Y así, su vida se convirtió en una lección, una advertencia y una promesa. Nadie está más allá de la redención. Ningún corazón está demasiado endurecido ni ningún alma demasiado perdida. Mientras haya aliento, todavía existe la posibilidad de elegir la eternidad. Pero la pregunta permanece para todos los que escuchen su historia: ¿qué elegirás ahora? Algunas historias existen para entretener. Otros existen para despertar. La experiencia de Richard Langston es un recordatorio de que ninguna riqueza, ningún estatus, ningún poder puede resistir la verdad de Dios. Al final, todos estaremos ante Él, no como reyes ni mendigos, sino como almas desnudas ante aquel que todo lo ve. Si conocieras a Jesús hoy, ¿qué te diría? ¿Reconocería un corazón lleno de amor o uno cegado por el orgullo? La elección todavía está en tus manos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerde, la gracia está disponible, pero debemos elegirla antes de que sea demasiado tarde.